Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos esta tarde en la nueva jornada de debate organizada por la Asociación Catalana de Project Management sobre sostenibilidad y economía circular en arquitectura. Ante todo, mis disculpas porque ayer por un problema técnico no quedó registrados los primeros minutos de la sesión. Entonces, transmito en nombre de Jordi Seguró, nuestro presidente de la asociación, su bienvenida a todos los que nos están siguiendo, a los que nos habéis seguido en la sesión de debate en directo. Hoy hablaremos primero sobre sostenibilidad, economía circular y project management de mano de Mauricio Espaliat, que es ingeniero agrónomo y experto en higiene ambiental y sostenibilidad. Y luego, en segundo lugar, nuestro colega y socio fundador de la asociación, Ruggiero Riols, de Roga Arquitectura, nos explicará un caso concreto de un proyecto que está desarrollando en Sabadell, que es cerca de Barcelona, que es un edificio para el ayuntamiento. Sin más preámbulos y sin más dilación, gracias por estar con nosotros y esperamos que disfruten de la sesión. Con la siguiente frase. Podemos debatir durante largo tiempo sobre sostenibilidad, pero ¿cuál es el verdadero significado de este término? Todos sabemos que este es un término que se está usando hoy en día por todos lados. Leemos un artículo, se habla de sostenibilidad. Vamos a un supermercado, se habla de alimentos sostenibles. Vamos a un centro comercial y se oye hablar de ropa sostenible, de artículos electrodomésticos sostenibles. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Esto es una simple expresión de moda, es una herramienta de marketing, es un artificio para fomentar el consumo, un instrumento de manipulación, una oportunidad para sensibilizar al mundo sobre la importancia de asegurar la estabilidad del planeta, un llamado a la adopción de hábitos de consumo responsable, bueno, y muchas más preguntas que nos podemos plantear, pero tenemos que plantearlas porque el término sostenibilidad ha sido desvirtuado y manipulado con intenciones que no son precisamente indicadores de un camino hacia la sostenibilidad. Y para empezar a hablar de este tema, tenemos que empezar planteando cuáles son los factores críticos que ponen en riesgo el alcance de la sostenibilidad en este momento. De la sostenibilidad entendida en su significado genuino y real, digamos. Tenemos un primer factor que nos impide llegar a la sostenibilidad, que es la extracción desenfrenada y riesgo de suministro de recursos productivos. Sabemos todos que los recursos son cada día más escasos y que hemos estado explotándolos de una manera desenfrenada e irresponsable durante muchos años, lo cual ha conducido a su escasez, pero también al incremento de su precio. En este gráfico vemos esquemáticamente cómo desde el año 1980 hasta la fecha, el incremento en la extracción de recursos en general de todo tipo va desde el 11% hasta el 200% de incremento. Y el incremento per cápita también entre 1980 y el año 2020 ha fluctuado de 9,1 pasando al 8,7, bajó en un momento determinado, pero luego ha seguido subiendo de una manera desenfrenada hasta llegar a 10,6 el indicador per cápita en el año que estamos actualmente. ¿Y esto? ¿Qué ha pasado con esto como consecuencia? Bueno, si observamos este gráfico, desde el año 1900 hasta el año 2000, el precio de los recursos naturales, de los recursos en general, ha ido decreciendo, exceptuando lo que pasó durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y luego con la crisis petrolera de los años 70, en que los precios subieron por efecto de la ley de la oferta y la demanda. Pero claro, esta tendencia se ha mantenido así a pesar de estos picos al alza hasta el año 2000. ¿Y qué pasó en el año 2000? En el año 2000 se produce el cambio de tendencia de los precios, porque nos damos cuenta que estos recursos son finitos, no son eternos, no están garantizados en su suministro a lo largo de los años. Y cuando nos dimos cuenta de esto, empezamos a preocuparnos por una extracción más responsable, pero como nos dimos cuenta de esto,
al haber una escasez de recursos, los precios empezaron a subir también de una manera bestial, digamos. Y lo estamos viendo hoy en día en todo tipo de recursos, cómo su escasez genera una subida de precios impresionante. Un primer requisito era ese. El segundo requisito, el segundo inconveniente que nos lleva hacia frenar la sostenibilidad es el calentamiento global y la crisis climática. Muchos piensan que la crisis climática, se preguntan si es un mito o si es una realidad. Yo diría que es una realidad porque nadie hoy en día puede negar los efectos de la crisis climática. Y lo estamos viendo cada día en todo el mundo: inundaciones, sequías, incendios forestales, incremento de la intensidad y frecuencia de los desastres naturales, relocalización, necesidad de relocalizar poblaciones y zonas agrícolas, perjuicios a la biodiversidad, en fin, y una serie de factores que nadie puede negar hoy en día de que se han de frenar de alguna manera, porque la crisis alimentaria la crisis climática es una realidad. Lo demuestra la preocupación a nivel de Naciones Unidas. Aquí vemos una fotografía del secretario general Antonio Guterres, que se dejó fotografiar por la revista Time en la Polinesia, en Tuvalu, para demostrar cómo la crisis climática estaba produciendo por el calentamiento global el incremento del nivel de los océanos, que ponen en peligro y llegan a producir el riesgo de desaparición de muchas zonas costeras y que obligan a que las poblaciones se tengan que relocalizar, y lo mismo que los cultivos agrícolas y una serie de factores más que son contraproducentes y que genera esta preocupación por parte de Naciones Unidas, como veremos más adelante, por la sostenibilidad y la lucha contra la crisis climática. En la crisis climática hemos visto cómo a raíz de las COP25, las 25 COPs que se han realizado durante 25 años, la última fue en Madrid en el año 2019, bueno, ¿qué pasó después de la COP25? Después de 25 años, pues los gases de efecto invernadero seguían aumentando de una manera desenfrenada como nunca. Con lo cual, pues, han sido 25 años estériles de discusiones y de compromisos que luego no se han llegado a cumplir de manera transversal. Luego tenemos la emergencia sanitaria, otro problema que estamos viviendo ahora, cuya principal causa es la pérdida de biodiversidad en el planeta. Y también tenemos que tener en cuenta que la emergencia sanitaria no es la primera ni será la última que nos afectan, si no adoptamos hoy las oportunas medidas previsoras. Y además hay que tener en cuenta que existe una clara interacción entre crisis climática, emergencia sanitaria y pérdida de biodiversidad. Eso es un hecho que está comprobado y por lo tanto que demuestra una vez más que si no se toman las medidas oportunas para eliminar las causas, seguiremos por un camino equivocado. Porque además, como consecuencia de todo lo que acabo de decir, tenemos también la crisis económica y la inestabilidad social que está favorecida por el aumento de la población mundial y su concentración en las ciudades. ¿Qué pasa en las ciudades? Tanto en las ciudades del mundo industrializado como en los países emergentes, tenemos que enfrentar la realidad de que más de la mitad de los habitantes de la Tierra reside actualmente en zonas urbanas y se estima que la población mundial alcanzará los 10.000 millones de personas en el año 2050. En este escenario, evidentemente aumentará la demanda de recursos como agua, energía, alimentos, aumentará la contaminación, bueno, y incrementará como consecuencia la generación de residuos, la contaminación, las desigualdades sociales y también perdón, ¿qué me he pasado? También la crisis de convivencia y las situaciones de crispación que está viviendo hoy en día en muchas ciudades del mundo la sociedad que está en estas condiciones de gran concentración. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la hoja de ruta para alcanzar la sostenibilidad y luchar un poco contra los frenos que nos están produciendo los factores que acabo de mencionar anteriormente? Bueno, desde mi punto de vista, hay que actuar en 4 escenarios.
Primero, cambiar los modelos de producción y los hábitos de consumo. En segundo lugar, sustituir el perjudicial esquema lineal por la economía circular. Proyectar transversal y multilateralmente la acción, la gobernanza y el liderazgo, y desarrollar estrategias de formación, difusión y sensibilización. Cambio los modelos de producción y hábitos de consumo. Para lograr este objetivo, no tenemos nada más simple que hacer que aproximar el ciclo técnico al ciclo biológico. La naturaleza es resiliente por definición propia, y en ella todos los recursos son consumidos, son utilizados para distintos fines, y luego se vuelven a incorporar en el ciclo de una manera natural, con muy poca pérdida y generación de residuos. Lo que tenemos que hacer en el ciclo técnico, en el ciclo industrial, es imitar a la naturaleza para cambiar de esta manera nuestro modo de producción. ¿Cómo? A través de actividades de mantenimiento de los activos, reutilización y redistribución, a través del reintegro a los procesos de fabricación de los recursos, al reciclaje y otras medidas de economía circular que se pueden adoptar con el fin de que los desechos que produzca este nuevo modelo se minimicen al máximo. Luego, lo que tenemos que hacer es sustitución del esquema lineal de producción por el modelo de economía circular. Esto es muy simple. La economía lineal, que ha estado desarrollándose durante muchos años, está basada en la extracción, transformación, uso y eliminación, que conduce a que los recursos sean empleados por un solo fin específico para luego ser eliminados en forma de residuos. Tomar recursos, producir, fabricar, consumir y luego generar basura. En cambio, la economía circular, ¿qué hace? Incorpora, usa evidentemente recursos para diseñar productos, para fabricarlos, para ponerlos al alcance de los ciudadanos y los consumidores, y luego recoge una serie de componentes de los materiales del ciclo productivo de las cadenas de valor y los reincorpora al ciclo. Y llegando a generar en el destino final una mínima proporción de desechos, de residuos. Esa es la economía circular en principio, que se basa en tres fundamentos: en preservar el capital natural controlando las reservas finitas y el flujo de recursos, optimizar el rendimiento de los recursos procurando su utilidad en todo momento, y promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando del diseño los factores negativos externos. Bien, economía circular, como muchos de ustedes deben saber, se basa en cosas muy simples que están incluidas en las palabras que empiezan con R. Reducir consumo, restaurar estructuras, instalaciones, rehabilitar edificios interiores, reutilizar, reparar, reciclar, recuperar, bueno, materiales, elementos, recursos, siempre y cuando sea posible. Tenemos que aplicar estos principios para que realmente logremos optimizar las cadenas de valor mediante la reutilización de los recursos durante el máximo de tiempo posible. En la edificación, en el urbanismo, tenemos muchos casos, pero los principales casos en que podemos aplicar la economía circular con éxito es en los recursos hídricos, la energía y la gestión de residuos. Y tenemos que tener en cuenta lo que pone aquí. En la ciudad actualmente ocupan solo el 2% de la superficie del planeta, pero albergan a más de la mitad de la población del mundo. Consumen el 75% de la energía producida y generan entre el 70 y el 80% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Aquí, en el caso del agua, es un caso extremo. El agua es un recurso vital, escaso y frágil. Tenemos que tener en cuenta que solamente el 1% del 3% de agua dulce, que a su vez es el 3% del 70% de agua que cubre el planeta, está disponible a nivel superficial. El resto está como agua subterránea, está en los glaciares, está en forma de hielo, en los casquetes polares, y así, pues, en todo el mundo este mismo fenómeno que nos hace ver
repito, solo el 1% del agua es disponible a nivel superficial. Y además está expuesta a que la extracción del agua va en aumento permanente. Vemos que desde el año 1900 hasta el año 2010 no ha parado el incremento de uso de agua, que se centra fundamentalmente en la agricultura, que es el gran consumidor de agua, luego la industria y después también el municipio, los municipios. Entonces, si a esto le añadimos el hecho que a nivel mundial hay serios desequilibrios entre regiones y entre ciudades y los entornos rurales en la distribución del agua, nos enfrentamos a que buena parte de la población del mundo aún no tiene acceso al agua potable también. Y por lo tanto estamos ante un escenario que requiere tomar medidas de conservación del agua de una manera totalmente inteligente y razonable. Bueno, en el sector urbano tenemos la ventaja de que mediante depuración de aguas residuales podemos recuperar aguas y reciclarlas para otros usos. Pero también aquí tenemos mediante la depuración de aguas residuales podemos también obtener nuevos recursos a partir de la gestión de los residuos de depuración. Hay muchos materiales que se pueden recuperar de las aguas residuales e incorporarlos a otros procesos productivos. Con la energía pasa un poco más de lo mismo. La energía el consumo de energía per cápita está concentrado básicamente en los países más industrializados. Y eso nos hace plantearnos una pregunta: ¿qué pasará cuando los países emergentes o los de menor desarrollo empiecen a reivindicar sus necesidades energéticas? Pues se generará una demanda bestial también de energía a medio o largo plazo. Otro factor que nos afecta en el tema de la energía, vemos aquí la evolución desde el año 71 hasta el 2020 de cómo ha ido creciendo el consumo de energía. Pero lo más grave de este asunto es que ha crecido este consumo basando solamente en el uso de energía producida con combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas. Y luego, lo más preocupante, pero también lo más prometedor en este sentido, que el nivel de consumo de energías renovables es todavía muy bajo y muy incipiente a nivel mundial. Con lo cual, esto nos abre la vía para contar con energías renovables a medio y largo plazo que nos permitan utilizar esta energía como un recurso ya sostenible. Y esto es muy importante en edificios y en ciudades, teniendo en cuenta además que esta energía renovable, tanto, por ejemplo, la eólica o la geotérmica o la geovoltaica, es cada día más económica de producir y es cada vez más eficaz. Hay que tenerlo en cuenta en el sector del urbanismo y de la edificación. Los residuos generan costes impresionantes a la hora de gestionarlos, y el coste total de estos residuos no solamente es el de su gestión, sino que también del impacto social que genera y también del impacto ambiental que produce a la hora de ser generados y luego ser procesados como tales. Existe un potencial económico en la alternativa de transformar los residuos en beneficio, si tenemos en cuenta que los residuos se pueden valorizar y se pueden reconvertir en recursos con una serie de procedimientos que nos permiten añadir estos recursos procedentes de los residuos a las cadenas de valor, tanto industriales como en otros tipos de actividad. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que el residuo es un recurso que está situado en un lugar equivocado. Explotémoslo racionalmente y evitemos con esto los productos, el producto de degeneración del alcance de la sostenibilidad que nos impide llegar a ese objetivo con seguridad. Aquí tenemos en el caso de la construcción, un ejemplo que he puesto aquí, viviendas bioclimáticas realizadas con materiales reciclados. Es un ejemplo de R4 House, no sé si ustedes lo conocen, pero es un ejemplo muy claro de cómo podemos edificar
bueno, con material reutilizado, en este caso son contenedores de transporte marítimo, ¿verdad? Y construir con materiales reciclados, reutilizados y recuperados, con un consumo energético cero y sin generar residuos ni en su construcción ni en su deconstrucción final. Estas son viviendas que también han sido equipadas con sistemas de energía renovable y con unos procedimientos que le llevan también a generar muy pocos residuos que luego se puedan reincorporar y reutilizar. Y en la edificación sostenible tenemos también otros ejemplos. La edificación sostenible se realiza con materiales reciclados, reutilizados y recuperados, con un consumo energético cero y sin generar residuos durante la construcción y el derribo de los edificios al final de su vida útil. Aquí hay un claro ejemplo que los residuos se pueden reaprovechar como recurso. Luego, otro requisito: proyección transversal y multilateral de la acción, la gobernanza y el liderazgo. Yo anteriormente le hablé, expuse de los problemas que estábamos teniendo con la crisis climática, con la crisis sanitaria y luego con los problemas de la crisis alimentaria y económica en consecuencia. Aquí estamos, ¿por qué se ha producido problemas en la gestión de esta crisis? Porque ha habido ausencia de compromisos transversales y multilaterales que han dificultado de modo crónico el alcance de las soluciones para la crisis climática, para la emergencia sanitaria, para implantar un modelo agroalimentario compatible con la salvaguarda de la biodiversidad, para dar fin a la crisis alimentaria y la subalimentación y controlar la crisis económica y social que suelen ser consecuencia de todo lo anterior. Lo hemos visto últimamente con la emergencia sanitaria. Ha costado mucho poner de acuerdo a los distintos responsables o a las distintas entidades que deben adoptar soluciones para estos temas, y hemos visto cómo cada uno tira para su lado, pero no hay un consenso unánime para lograr soluciones definitivas y con cara y ojo a estas situaciones. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que la transversalidad es ausente y estamos como si estuviéramos en una torre de Babel en que cada uno habla su idioma diferente y entre todos no nos entendemos a la hora de tomar determinaciones definitivas para lograr soluciones. Luego tenemos que tener también otro requisito, que es el desarrollo de estrategias de formación, difusión y sensibilización. Yo anteriormente hablé de la necesidad de cambiar nuestros modelos de producción y de consumo. Cambiar los modelos de producción y de consumo implica adoptar nuevas herramientas y nuevos hábitos de comportamiento que muchas veces nos llevan a huir o a dejar de lado nuestro nicho de confort. Es muy difícil aceptar unos paradigmas novedosos, que son los que nos pueden llevar hacia la sostenibilidad, y en cambio no tener opción a salir de este nicho de confort. ¿Por qué? Porque esos paradigmas suelen ser transgresores, suelen ser disruptivos, suelen ser incómodos. Eso es lo primero que tenemos que lograr. Pero luego también, si necesitamos formación, es que tenemos que capacitar a las personas para que puedan seguir trabajando en sus puestos de trabajo, aprendiendo a usar las nuevas herramientas que nos pone a disposición precisamente la adopción, o que nos exige la adopción de la economía circular. Son muchas las herramientas, entre otras las derivadas de la digitalización. Por lo tanto, aquí tenemos que ser muy claros a la hora de dar a las personas una formación para que puedan trabajar con estos nuevos métodos de producción y que adopten hábitos de consumo responsables y además sepan usar también las herramientas que necesitarán para ejercer todo este tema. Mauricio, perdona, 5 minutos. Sí, llegamos ahora rápidamente a lo final. El Project Management, sostenibilidad y economía circular. ¿Existe entre estos tres factores un vínculo indisociable? Yo diría que sí, porque para asegurar
cualquier proyecto, la sostenibilidad de cualquier proyecto, tenemos que funcionar en base a protocolos basados en esquemas circulares. Aquí vemos claramente que hay una clara relación entre el esquema de la economía circular, el que también les mencionó antes, y el esquema del project management. En todos ellos hay un proceso de recirculación de procedimientos que nos llevan a ser sostenibles, o a impartir sostenibilidad a los proyectos. Desde los estudios previos hasta la planificación, diseño arquitectónico, ejecución, implantación, y todo esto con un proceso de retroalimentación que nos permite reiniciar los circuitos como si fuera para utilizarlos en un ámbito de sostenibilidad. La economía circular puede puede aportar muchas herramientas, como dije antes, reducir el impacto sobre el medio ambiente, maximizar el ciclo de vida, reducir la producción de residuos. Con eso de las R que yo les hablaba anteriormente, que definían el procedimiento de economía circular. Ahora, ¿por qué es importante que vayan unidos el project management con la sostenibilidad y con la economía circular? Porque tenemos que apuntar, entre otras cosas, hacia un modelo de ciudad sostenible en el cual todos los factores tendrán que estar entrelazados entre sí, gestionados de una manera coherente y entrelazada. Tendremos que hablar de movilidad, de biodiversidad urbana, de consumo eficiente del suelo y del resto de los recursos, de habitabilidad, de cohesión social, etcétera, etcétera. Todo esto tenemos que gestionarlo aprovechando precisamente lo que dije antes, que tenemos a mano unas tecnologías digitales que nos permitirán trabajar con mucha eficiencia en todos estos aspectos. Entonces, después de lo dicho, he hablado de factores que impiden alcanzar la sostenibilidad o que frenan el alcance de la sostenibilidad, pero por otro lado he hablado de herramientas, las herramientas que tenemos a mano para efectuar para emprender una trayectoria responsable hacia la sostenibilidad. Y esto implica actuar responsablemente, porque lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en controlar las causas que nos han llevado a estos problemas, en lugar de tener que adoptar medidas drásticas cuando las situaciones adquieren dimensiones de crisis. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la crisis climática? ¿Qué es lo que ha ocurrido con la emergencia sanitaria? ¿Qué es lo que ocurre cada vez que hay una crisis económica que es consecuencia de las anteriores? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que efectuar nuestro reset. Esto se habla mucho en informática, pero lo que tenemos que hacer es aplicar este concepto a nosotros, a nivel político, económico, social y personal, para asumir el cambio de paradigma que exige el mundo global. Ya dije antes que eran paradigmas transgresores, incómodos, disruptivos, pero tenemos que asumirlo, porque si no, volvemos al caos. Para ello, tenemos la buena orientación que nos permiten los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Las actuaciones necesarias para asegurar la sostenibilidad integral están contenidas en todos y cada uno de los objetivos del marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Hagamos el caso a esto, apliquemos estos principios. Pero también apliquemos otras normas, como son las normas ISO, que enfocándolas a la sostenibilidad y al project management, nos permiten también facilitar nuestro recorrido hacia la sostenibilidad. Tenemos la ISO 14000, las 9000, las 5001, las 55000, etcétera. Todas ellas conocidas por todos los que trabajamos en estos ámbitos relacionados de una u otra manera con la sostenibilidad, los conocemos, pero también las tenemos que utilizar en la práctica, no solamente para tener nuestras estanterías llenas con unos manuales magníficos que luego no los utilizamos, sino los llevamos a la práctica. Un minuto. He visto también, os he demostrado que también existe una clara interacción, interrelación entre los objetivos de desarrollo sostenible y los elementos de las normas ISO. Y entonces, por último, para llevar a cabo todo esto, tenemos a mano sistemas de certificación, porque yo creo que para que el término sostenibilidad se estabilice y se acredite de una buena manera, pues tenemos que ir a
sistemas que certifiquen la sostenibilidad de una manera coherente. En el sector de la edificación tenemos las normas LEED, por un lado, que son también circulares, como indica aquí el gráfico. Tenemos la certificación BREEAM, que esto nos asegura de que nuestros protocolos, nuestros proyectos de edificación sean sostenibles. También tenemos otros esquemas en otros países. Este es el caso del CES, Certificación de Edificios Sustentables, que se está utilizando en Chile. Y luego la certificación energética. Bueno, son ejemplos de certificación que nos permiten demostrar que estamos haciendo las acciones, nuestros proyectos con criterios de sostenibilidad. El sistema además de gestión ambiental, lo mismo. Es una certificación que nos permite la gestión ambiental para empresas con objetivos de sostenibilidad y de calidad. Bueno, dicho esto, nos queda menos de una década para la acción si seguimos las pautas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos ya 9 años hasta el año 2030. Intentamos ir cerrando. Y ya estamos. Entonces aquí yo vale. Acabo esto con una última pregunta. ¿Qué preferimos, salvar la Tierra o ir a Marte? Se hablaba hace poco que habíamos llegado a Marte. Bueno, la decisión la tenemos que tomar nosotros. ¿Conviene invertir en Marte o ir a Marte para esquilmar Marte o salvar la Tierra que la tenemos bastante dañada? Bueno, pensemos en ello, pero pensemos también en lo que dijo en su día el célebre economista y consultor Peter Drucker. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y eso depende de nosotros. Adelante. Gracias por todo. Gracias, Mauricio. Perdona que te he ido persiguiendo. Pero... No. He ido corriendo, pero yo creo que... Vale, si dejas de compartir pantalla, sí. Bueno, y ahora el siguiente... Deja de compartir, ya está. Muy bien. Nuestro siguiente ponente es Ruggero Riols, de RO Arquitectura. Es arquitecto y uno de los socios fundadores de nuestra asociación y comprometido desde hace muchos años con la arquitectura, ejemplos reales de diseño y en la arquitectura que ponen en práctica todos estos temas de economía circular. Mostrabas, Mauricio, un ejemplo de viviendas con contenedores que Roger sé que los tiene también. Entonces nos va a explicar un ejemplo muy concreto de un trabajo que está haciendo ahora en Sabadell y bueno, Roger, todo tuyo. Vale, cuando quieras. Un segundito, ¿se me oye bien? Sí, se te oye perfecto. Compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, ponlo en modo presentación para que se amplíe. ¿Ahora? Perfecto. Genial. Pues muy bien, buenas tardes a todos. Es un placer y doy las gracias a la Asociación Catalana de Project Management y a todos los que han organizado y a los que estáis oyendo para tener la oportunidad de hablar esta tarde de economía circular y en concreto también de la sostenibilidad endosimbiática. Mauricio, yo soy de los que me quedo con salvar la Tierra y conquistar Marte. O sea, soy un poco ambicioso en este sentido. Y con el concepto de salvar la Tierra, esta es la imagen de nuestro despacho. De hecho, yo estoy dentro de este contenedor marítimo reciclado, reutilizado. Estoy sentado dentro, ¿no? De una mesa hecha con cartón reciclado. No hay barnices en el aluminio. Todos los fluorescentes que tenemos en el contenedor pues están libres de plásticos y con lo cual es la conexión eléctrica pura y dura. Los pavimentos son libres de formaldehídos. No sé, hay toda una serie de cosas que aplicamos directamente en este caso concreto como el que estáis viendo, desde el cual os estoy hablando, que es puramente economía circular dentro de un contenedor que ya había cumplido su ciclo de vida y lo que hacemos es alargarle su ciclo de vida pues unos 15 o 20 o 30 años más, ¿no?
Hoy os hablaré de la rehabilitación de un equipamiento Jean Piaget en Sabadell. Es un edificio de oficinas para los servicios de atención y participación ciudadana del Ayuntamiento de Sabadell, concurso que ganamos en 2017 y bueno, y a partir de entonces hemos estado desarrollando el proyecto hasta la fecha que está en fase de construcción. Este es el análisis del ciclo de vida de este proyecto que hemos ido viviendo desde el proceso de participación ciudadana, donde se definieron unos objetivos, un briefing, unos pliegos de condiciones, a partir del cual se hizo un concurso público para la reforma básica de este equipamiento. En esta propuesta de reforma de este equipamiento se planteaba una reforma básica convencional, bien hecha, para dar el uso para el cual se habían definido, ¿no?, en todo el proceso de participación. Cuando nosotros nos presentamos, hicimos una propuesta de valor, una de las cuestiones de las necesidades, de los objetivos de la economía circular, ¿no?, el que comentaba Jordi Seguro en la ponencia, ¿no?, aquello de la Wikipedia, pues uno es generar valor. Pues aquí lo que hicimos es intentar generar valor. ¿De qué modo? Pues proponiendo que el concurso, que no estaba en las bases, estuviera de acuerdo a las directivas europeas en términos de rehabilitación, de sostenibilidad, de energía y de economía circular. Tal fue así, pues que la propuesta resultó ganadora, pero ¿qué pasó? Pues que la propuesta que hicimos de economía circular, de reciclar, de reutilizar todos los materiales y pensar el edificio en términos de varios impactos, de los 11 impactos ambientales que existen, pues empieza a pensar en vectores como el CO2, como los megajoules de energía embebida de materiales y tantos otros, agua, etcétera, ¿no? Esto implica que todo aquel proceso que se había hasta la fecha de proceso de participación, briefing, concurso y propuesta, hubo que redefinirla en tanto que cambiábamos un poco las bases. Por tanto, hubo que convencer otra vez a todos los políticos, las entidades de barrio con las cuales hubo que volver a negociar las condiciones de su edificio que utilizarían, a todos los técnicos municipales que ya lideraban este cambio, que desde la arquitectura y desde el project management interno desde el ayuntamiento, un equipo, la verdad es que maravilloso, con el que estamos lidiando cada día, y además todos los departamentos de mantenimiento y los propios ciudadanos. Entonces, todo este reconvencimiento de todos los agentes implicados hizo que se pudiera validar y aprobar esta idea, pero con uno de los agravantes que nos encontramos en el día de hoy, que por suerte se va transformando poco a poco, que es el urbanismo. Es un urbanismo rígido, en la mayoría de los casos, los convencionales, con lo cual la propuesta que hicimos a través de un atrio, un espacio bioclimático, un espacio tampón, que sobresalía del volumen edificado en el edificio existente, pues no estaba contemplado en el plan especial. Esto implica que tuvimos que hacer una modificación del plan especial de este equipamiento histórico y reconocido por el patrimonio para poder desarrollar la propuesta arquitectónica, redactar el proyecto, hacer la licitación, contratar, empezar a construir, utilizar el mantenimiento y volver de aquí 15, 20, 30 años a convocar un proceso de participación ciudadana con unas necesidades de una sociedad que será completamente diferente de la que tenemos a día de hoy y volver a iniciar el ciclo. Estos son los agentes implicados en este proceso. Ya podemos ver, ¿no?, esta estructura orgánica donde prácticamente es la opuesta a la antigua clásica, que es una pirámide, ¿no?, invertida. Empezamos desde desde el cliente, arquitecto, y vamos descendiendo a todos los diferentes intervinientes. Aquí es al revés, empezamos con todos y derivamos casi en uno, que es el usuario final, pero vemos como todo queda diluido, ¿no? Diferentes figuras en la parte de cliente, políticos, usuarios, etcétera. O sea, son complejos, todos somos conocedores de ellos cada vez más y tenemos mucha gente que lidiar. Explicaré brevemente la intervención propiamente dicha y después iremos entrando en todos los aspectos del proyecto, de los planteamientos que hicimos. Cuando muevo el mouse, ¿lo veis, Marité? Sí. Vale. Sí. Entonces, este es un edificio en Sabadell. Esto es la imagen de 1940, fue construido en el año 31.
para albergar a los comedores de una antigua fábrica, Can Marcet, de textil, de tejidos. Y aquí era una de las fábricas pues, que hacía un tipo de tejido, fil de stamp, que le llamamos, que es una fibra fina y muy delgada, ¿no? Que veremos que es curiosa. Entonces, este edificio, pues la fábrica cerró y se utilizó como escuela. En el año 68 se hizo una remonta, ya ocupando una segunda planta como escuela, la Escuela Carmen Tronchoni, y en el año 2018, que es la imagen actual, bueno, no a día de hoy, la verdad es que tengo que deciros que es la primera vez, no por nada, o sea, sí, porque es la que intervenimos en un edificio de color rosa, o sea, es curioso, es un hecho que no sé cuántas veces me pasará, ojalá me pasen más, pero es curioso de ver. Y vemos ya con la tercera planta, y este es el estado en el que nos encontramos el edificio. Con esta especificidad de esta fábrica Can Marcet, que fabrican este tipo de tisaje de tejido del hilo de stamp, que es una fibra fina y larga, lo que hicimos es una metáfora, ¿no? Así como el hilo que utilizaban con estas fibras para hacer tejidos, abrazar y abrigar a las personas, nosotros lo proponíamos como un cosido del nuevo edificio para dar abrigo y dar unas nuevas prestaciones térmicas, acústicas, ambientales al edificio, y propusimos este tejido con unas maderas de origen reciclado para proteger al edificio en todo lo que es la envolvente a fachada sur, con unas protecciones solares que podía dejar entrar la energía. Esta ya es la fachada oeste y norte, con lo cual giramos el edificio, lo que era la puerta de acceso a sur, lo hicimos el detrás, y el detrás a norte lo hicimos el acceso principal, en tanto que es un edificio de oficinas, de manera que toda la proyección solar de deslumbramientos lo controlábamos y abrimos de hecho completamente el edificio a la fachada norte, para tener luz difundida, que es la ideal para poder trabajar en perfectas condiciones. Este es el nuevo acceso, y este es el atrio que os comentaba, este espacio tampón, que explicaremos a continuación, que fue el origen de este edificio, es el corazón, es el pulmón, es el espacio de acceso, de intercambio. Esta es una imagen para que veáis a día de hoy el estado de proceso de derribo. Hemos acabado el derribo y estamos en proceso, os lo explicaré más adelante, porque el proceso del COVID paralizó, dijéramos, las obras, y hay un cambio de constructor. Pero bueno, este es el cambio, el estado en que se han quedado las obras y continuarán, ¿de acuerdo? Aquí es una imagen de detrás, aquí estaban poniendo todas las redes. Y aquí me gustaría explicar el título de la ponencia, que es la endosimbiosis, entendido como la suma de diferentes, así como en la creación de las eucariotas era una suma de bacterias, ¿no? Que por asimilación, por absorción de una bacteria con otra, lo que realmente ha pasado en la historia de la naturaleza y el origen de la vida es que la suma de estas bacterias da pie a una célula que es capaz de generar energía, de absorber energía, realizar fotosíntesis, y esto lo que hace es que con el intercambio de la suma de diferentes partes se llegue a un todo mucho más potente, con muchas más prestaciones, y que da pie a unos nuevos horizontes. Esto es lo que entendemos que la arquitectura contemporánea, y la que nosotros nos creemos e intentamos aplicar al día a día, pues tiene que aplicar, o la aplicamos, en el sentido de que, ¿qué pasa si nosotros empezamos a sumar componentes, partículas, tantas como más complejas se pueda conseguir, para que interactúen entre ellas, y la persona que es esta partícula que se introduce dentro de esta envolvente empiece a intercambiar, a interactuar con el edificio para conseguir unas prestaciones y un intercambio emocional de sensaciones, de calidad interior, espacial, visual, que antes no hubieran podido ser conseguidas fruto de esta interacción de elementos complejos. Aquí, pues, una climatización, en este caso, explicaremos más adelante, pero este edificio plantea
en términos de energía, pues una climatización de suma de geotermia y aerotermia. Tiene una producción fotovoltaica. Además, el aire se pasa todo el aire que pasa por este atrio por unos pozos canadienses que preclimatizan el edificio de forma pasiva. Además, tiene una reutilización de materiales. Reutiliza el agua de lluvia para unos muros vegetales, que estos muros vegetales a la vez son filtros de aire que se inyectan en el interior de este gran atrio y este gran pulmón que climatiza pasivamente el edificio. Esta envolvente biofílica, ¿no? De incremento de biodiversidad, de protección solar, de captación de CO2 y esta envolvente térmica que protege el edificio. En el fondo, ¿qué es lo que nos importa? Pues es la felicidad de las personas en cuanto a que se cumplan las relaciones con el aire, con el agua, con los elementos naturales, los elementos básicos. Os explicaré ahora el término en la parte de energía. Los objetivos de la Directiva Europea, ya hace 5 años, cuando ganamos el concurso, que estábamos con el código técnico antiguo, eran estos: conseguir 30 kilovatios de energía primaria neta por metro cuadrado. El código técnico a día de hoy, que entró en vigor en septiembre del año pasado, septiembre-noviembre, pues se acerca bastante a estos datos de la directiva europea que utilizamos hace 5 años. Quiere decir que el edificio va a acabar, ha cambiado la normativa y aún sigue estando al día y un poco más de las exigencias de cambio. Por tanto, ir más allá es bueno y no te deja desfasado, que es una de las cosas que pasa a menudo, que proyectas el edificio, pasan 3, 4, 5 años y cuando lo has acabado de construir está desfasado. Pues en este caso ha pasado lo contrario. Aún así está al día. Después, bueno, había una parte de producción fotovoltaica, ¿no? Un consumo de energía primaria total de 90 kilovatios hora metro cuadrado al año, producción de energía renovable in situ 60, con lo cual una energía primaria neta de 30, ¿vale? Con una producción en torno entre 30 y 200. Aquí hay diferentes fases, como podréis ver. La primera es con una producción fotovoltaica in situ y después, además, con unos árboles fotovoltaicos en la urbanización a posteriori, en la segunda fase. Lo primero de todo, para la parte de energía, es no consumir. Eso es clave. ¿Qué hicimos? Planteamos que todas las zonas comunes de paso estuvieran climatizadas pasivamente, que es el atrio, todos los pasillos y zonas de reunión de corta duración. Con lo cual, el 30% de la producción de energía necesaria para climatizar el edificio nos la ahorramos. Este 70% que nos queda de superficie, lo que hacemos es que consuma lo mínimo posible, es decir, que tenga una demanda lo más baja posible. Pues aislamos bien, orientamos bien, ventilamos bien para que la demanda sea lo más baja. Y esta demanda baja, cuando la tenemos controlada, utilizamos unos sistemas activos que tengan un consumo muy bajo y con una alta eficiencia. Aquí pudimos incluir un sistema hibridado de geotermia y aerotermia que lo que hace es en cada momento, en función de la demanda interior y en relación a la temperatura y humedad exterior, utiliza el sistema de geotermia y aerotermia que mayor COP, que mayor eficiencia tenga en cada momento. Y esto lo que hace es que el consumo sea el mínimo imprescindible. Además, este espacio pasivo lo preclimatizamos con unos pozos canadienses. Además, es un espacio tampón y está culminado por unas chimeneas solares que lo que hacen es succionar el aire que pasa a través del subsuelo, se preclimatiza y entra en el interior, generando una evaporación, una refrigeración evaporativa con las plantas del interior. Veremos los esquemas. Ahora es un poco conceptual, lo veremos aplicado. Y la poca energía, es decir, tenemos una demanda baja, el consumo es el mínimo posible porque el sistema es el máximo eficiente posible y este poco consumo que tenemos lo podemos cubrir con energía renovable, con fotovoltaica en este caso. Este es el esquema. Esto sería el esquema del refrescamiento evaporativo de este gran pulmón que succiona todo el aire de manera pasiva. Estos son los pulmones, ¿no? La ventilación, el tiraje natural que se generan, la producción de los árboles fotovoltaicos y de la cubierta fotovoltaica. Y esto sería el refrescamiento natural de los pozos canadienses durante la noche, que bajamos la temperatura. Luego lo vemos de manera científica, la evaluación de esto, analítica. Pues durante el día lo mismo, si tenemos aire exterior a 36, aquí hay un aire, una tierra que está a 17, 18 grados y pues preclimatiza sobre unos 3, entre 1 y 4 grados aproximadamente el interior. Y esto es gratuito, con unos ventiladores que consumen 100 vatios por cada
ventilador por cada hora. Es ridículo. Y aquí todo el intercambio de reutilización de los materiales en la medida que son posibles. Esto es un gráfico para que veáis que desde la arquitectura, desde el Project Management, tenemos que ser capaces de leer las nuevas herramientas que tenemos. Estas son las horas a lo largo del año. Estos son enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y aquí es donde entra en juego el pozo canadiense. Fijaros cómo reducimos la temperatura ya calentada por encima de los 30 grados. Ya en junio entramos en funcionamiento el pozo canadiense y fijaros cómo bajan drásticamente todas las temperaturas interiores de este espacio pasivo con un consumo ridículo. Y aquí volvemos ya otra vez a final de año, septiembre-octubre, en que ya realmente el pozo canadiense y el atrio los tenemos que cerrar porque si no sería percibido como aire frío. Esto es un esquema donde vemos la temperatura a la que entra el aire en el interior de los pozos y la reducción entre 1 y 3, 4 grados dentro por el paso del aire en estos pozos, ¿vale? Es interesante verlo. Y esto es una apuesta que hicimos en el sentido de decir, bueno, sí, esto es con sistemas pasivos, pero claro, en la punta de invierno y la punta de verano no las podemos cubrir, sí, es cierto. Estas son las horas de disconfort que el espacio, pulmón, atrio, espacio tampón no es capaz de cubrir. Antes de climatizarlo activamente, haremos una prueba con los usuarios porque como son zonas de paso, queremos ver la sensación térmica de las personas si esto es percibido como que se acepta o no se acepta esta zona de disconfort de 28 a 32 en verano y sobre los 17 grados en invierno. Veremos esto y si no, tenemos un sistema activo para acabarlo de atemperar. Este es el espacio interior del atrio, donde aquí está arriba las chimeneas, el edificio existente, y esto es parte de la tradición constructiva que rehabilitamos con un núcleo de madera reutilizada también y con unas salas de reunión rápida y de estos accesos. En cuanto a los materiales, lo que a la hora de... Bueno, primera decisión, rehabilitar el edificio. Lo decíais a Mauricio en la anterior ponencia. Rehabilitar no es lo mismo que tirar al suelo. Entonces lo que hicimos es, vale, una vez rehabilitamos, ¿de qué manera? ¿Qué sistemas utilizamos en fachada? ¿Qué sistemas utilizamos en cubierta? ¿Qué sistemas utilizamos en soleras? Pues lo que hacemos es analizarlo. Tampoco vamos a entrar en más datos, pero esto es una sucesión de diferentes envolventes que hemos testeado con su energía embebida de materiales, con sus emisiones de CO2, con su coste económico, su peso específico y con todos los ratios. Y esto es lo que al final nos acaba haciendo escoger. Fijaros como una de corcho, más aislamiento, más una madera reciclada. Fijaros en términos de emisiones, 37.000 versus un XPS, poliestireno extrusionado, más un revoco, más un sistema SATE. Fijaros que es del orden más del 2,5 veces las emisiones de CO2 y, por tanto, la energía embebida de materiales correspondiente también. Y esto implica que las decisiones que se tomen no solo son económicas en euros, sino que son también en emisiones, como decíais anteriormente. Lo mismo en cómo esto afecta a las transmitancias térmicas, a las demandas y a los consumos. Tampoco quiero aburriros con un montón de datos. Lo mismo con las carpinterías. ¿Qué hicimos a nivel de carpinterías? Analizar las diferentes propuestas. Carpintería de aluminio, 400.000 megajoules. ¿Qué pasa si recuperamos las carpinterías de madera, recuperamos los vidrios y generamos una nueva carpintería con los vidrios existentes, ampliándolos haciendo un Climalit, pero manteniendo los vidrios existentes y suplementando la parte de las carpinterías de madera con más madera para conseguir las transmitancias actuales de código técnico? Es que fijaros, estamos en 48.000 megajoules. 48.000 megajoules a 400.000. Es que estamos del orden de 10 veces menos de energía embebida. Pues esta es la opción que escogimos. Sí, tiene un poco más de coste económico. Luego hablaremos del coste económico, porque es importante. A nivel de promotor y a nivel de inversor es un aspecto pues, clave. Reutilizando estos materiales, no nos quedaremos con la teoría, empezaremos ahora a ver un poco bajar al detalle. Fachada, tenemos que hacer esta fachada, esta doble pliel. Bueno, pues con corchos reutilizados, con maderas reutilizadas procedentes de la talla de los tablones de madera respecto a la sección circular de un tronco a la talla del tablón rectangular. Se trocean estos residuos, se trituran, se mezclan con siliconas y se hacen unas maderas que además no tienen mantenimiento. El Ayuntamiento de Barcelona se gastaba 3 millones de euros en mantenimiento de pasarelas de madera.
se utilizan este tipo de maderas, no hay más mantenimiento, los costes de mantenimiento bajan, dura, vale el doble que unas maderas tropicales, pero claro, te olvidas. Y además reutilizas. Estas son las ventanas que nos encontramos. En cualquier obra común convencional irían al suelo y pondríamos unas de aluminio. 10 veces más de impacto ambiental en emisiones de CO2, de recursos naturales. Y además que la gente cuando lo sabe, la parte social, pues hace que valore más estas ventanas, ¿no? Y que además, ¿no? Cuando la abres, cuando la cierras, cuando la tocas, entiendes la materialidad de las cosas y el porqué de reutilizar o no. Y al final acabará siendo una madera decapada, con color natural y con estos vidrios magníficos que son 5 milímetros monolíticos que los convertimos, los ponemos, los llevamos, los sacamos, los canteamos, los traemos los llevamos a una empresa de vidrios, le generan la cámara de aire, le ponen un laminado nuevo y lo encapsulan y lo traemos otra vez con unas transmitancias de acuerdo a código técnico. Aquí es la paletización de todas las carpinterías y a partir del siguiente paso, todas nomencladas, pues es llevarlo todo a taller para empezar a fabricar. ¿Qué más? Estos radiadores de fundición tan bonitos, ¿no? Pues bueno, obra convencional se desecharían. Pues aquí los utilizamos para urbanización, aparcamiento de bicicletas, quitando uno de cada 2 elementos, o en el interior conseguimos que en este espacio de atrio, para poder climatizar aquellas puntas de temperatura, lo que quedaban fuera de las condiciones de confort, pues podemos llegar a utilizar el remanente de energía de la aerotermia y la geotermia y hacerlo trabajar de manera pasiva haciendo circular el agua. Pero además lo habíamos planteado que fueran las barandillas del propio atrio para, ¿no?, que tengan una propia función, barandilla y además sistema pasivo. Desafortunadamente, toda esta buena voluntad a veces se ve frustrada por aspectos externos que son riesgos no controlados en una obra, ¿no? Aquello del project management que calcula los riesgos. El COVID pues lo ha paralizado todo. Entonces, estos radiadores que teníamos paletizados, alguien se nos avanzó y quiso, los robó y supongo que lo que quiere hacer es a utilizarlos antes que nosotros como barandilla, como elementos pasivos y como en su propio nuevo edificio, ¿no? Ojalá que lo puedan llegar a utilizar, pero bueno, la verdad es que nos lo han robado y por tanto se nos ha quedado la teoría en nada. O sea, son cosas del riesgo no controlado de las obras, ¿no? Todos los materiales pétreos, todos los pavimentos de terrazos que habían existentes, pues los trituramos, los machacamos, hemos traído una central de reciclaje in situ, los hemos triturado y los utilizaremos en las subbases de gravas de toda la urbanización y del propio edificio, de toda la cimentación. No solo esto, sino todos los materiales pétreos. No han salido camiones de aquí. Hemos acumulado, hemos triturado y lo volvemos a volcar en el propio edificio. No se genera residuo. El residuo, como decía Mauricio, Marité y Jordi, es fuente de recursos para el nuevo edificio. Nosotros estamos muy interesados. Sí. Perdón, 5 minutitos. Muy bien. Roger, si puedes. Perfecto, sí, y tanto. Voy flechado. Vale. Esto es el montón de gravas que hay diferente de machaqueo de piedras, hay diferentes diámetros y dimensiones. El circuito del agua. Hemos generado estos muros vegetales para proliferación de la diversidad, pero también porque en sus bases ya hacen las admisiones del aire que pasarán por los pozos canadienses del interior que climatizarán pasivamente este espacio, este atrio. Y en estas bases de aquí también tenemos el agua, que comentaremos ahora. El aire, ¿no?, con estos pozos canadienses, recuperadores de calor entálpicos, zonas climatizadas, sondas de CO2, libres de formaldehídos. Esto es un espacio interior. Todo el riego se produce con los depósitos de reutilización del agua de lluvia y además se controla por control remoto y podemos hacer que los consumos estén de acuerdo a las directivas europeas. Todos aquellos muros que acabáis de ver pues son alimentados con un consumo de una ducha en persona día, 100 litros persona día solamente. Este es el espacio interior. Y el coste. Calculamos cuál es la inversión extra que todos estos sistemas de reutilización de materiales, reciclaje, recuperación y además de añadir energía fotovoltaica a estos sistemas hibridados de geotermia y aerotermia y recuperación entálpica de calor,
Respecto a la misma intervención con sistemas convencionales, pues fueron 100.000 euros, 101.000. Esto lo amortizamos en 12 años con los ahorros en consumo. Y este edificio, que ha costado 100.000 euros más, con un total de 1.400.000, tiene una TIR del 9,36%. Quiere decir que tiene un valor actualmente de 241.000. Quiere decir que este edificio para este ayuntamiento de Sabadell será capaz, generador de ingresos por el valor del 9,36% de una TIR. Esto aplicado en beneficios totales a 50 años con la reposición cada 10 años de fotovoltaicas, etcétera, lo hemos calculado, genera a 50 años 1.100.000 euros. Esto es el 77% de la inversión inicial del ayuntamiento. O sea, estamos llegando casi a la autofinanciación, a la autosostenibilidad, al balance cero en la inversión de los municipios. Y esto es un logro que inicialmente, sí, es cierto, tiene un 10% de inversión inicial, pero, caray, al final nos podemos llegar a beneficiar todos, no solo los usuarios, sino el ayuntamiento, para poder invertir este dinero que se ahorra en nuevas tecnologías, en investigación y en nuevos edificios y en nuevas maneras de hacer. Pues sin más, 5 minutos, Marité, me has dicho, voy clavado, soy arquitecto project manager y obedezco los objetivos que suelen ser encomendados. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Dejo de compartir? Bueno, sí. Y así ya... Bueno, damos la bienvenida a todos. Nos gustaría que el debate os sintierais totalmente libres para hacer las preguntas que creáis en el debate, incluso si queréis entrar y participar directamente activando el micrófono. Aquí los ponentes están a vuestra disposición para lo que digáis. De momento no han no hay comentarios en el chat, solo un comentario. O sea, tú dijiste lo del tema de Marte o la Tierra y querías los dos. Jordi decía que prefería reciclar y cuidar la Tierra, ¿vale? Sí. Entonces, no seáis tímidos, por favor, y si queréis hacer alguna pregunta. A ver, una pregunta ya que estamos, mientras tanto, para los dos. O sea, Mauricio comentaba que a partir del año 2000 existe esa conciencia de que hay es el problema de que los recursos son finitos, y entonces quería saber qué opinión tiene tanto Mauricio como Roger, si realmente se nota una mejoría tanto en los resultados como en la intencionalidad. O sea, la gente, vuestra experiencia es que la gente es más consciente y está dispuesta a pagar un poco más por esta preocupación para, digamos, a dar este granito de arena de sostenibilidad y de recursos, ser respetuosos con los recursos. Vuestra experiencia es que ¿hay alguna mejoría? ¿Podemos ver algún atisbo de mejoría o el tema sigue descontrolado? ¿Contesto? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿me oyes, no? Sí, si quieres, mira, si quieres aprovecho y mira, sí, hacer una pregunta. O sea, ¿qué pasaría si nos planteamos volver a repartirnos el territorio, dejar de vivir masificados en las ciudades para volver al campo? ¿Creéis que sería sostenible? La plantea Rosa. ¿Vale? O sea, ya, yo había empezado, pero si queréis apuntar también a esta pregunta que hace Rosa también, os la lanzo, ¿vale? Vale. Bueno, si doy mi opinión, sí, tendría que decir dos cosas. En primer lugar, la conciencia sobre la necesidad de ahorrar recursos y de actuar responsablemente todavía está en pañales, porque, bueno, yo he visto gente de la vieja escuela, de aquellos que tienen dificultades para abandonar su zona de confort, actuar con una irresponsabilidad total, por ejemplo, en la gestión de recursos, en la gestión de los residuos. Yo he visto ingenieros con una bolsa en sus manos, en la cual llevaban papeles, botellas, una plancha de planchar en desuso,
y no sé cuántas cosas más, y todo esto lo ha echado al contenedor de la basura normal. Entonces, ¿cómo vamos a reciclar? Si empezamos con que la recogida selectiva está fallando, o la conciencia de recogida selectiva para luego reciclar y reponer o reparar, no se cumple. Bueno, hay un proceso asumir los nuevos procedimientos de producción, por un lado, eso tal vez es más fácil, pero asumir las nuevas actitudes de comportamiento, que son las del consumidor, que marcan muchas pautas en este terreno, es difícil y es lento. Por eso que yo insistía mucho en el tema de formación y de difusión de todo esto. Ahora, yo creo que todavía a esto ayuda el momento en que hay situaciones de crisis y la gente se ve obligada a resumir sus actitudes en un consumo más responsable. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando ha habido las crisis económicas, las repetidas crisis económicas. Para mí hay dos barómetros que son indicadores de la evolución de estas crisis. Empieza una crisis económica y automáticamente baja el tráfico en las carreteras y en las ciudades, y baja el acceso a los restaurantes, la presencia en restaurantes. En cuanto se empieza a hablar de brotes verdes, automáticamente vuelve a aumentar el tráfico y por lo tanto la contaminación y la congestión, y la gente vuelve a ir a los restaurantes con la alegría de siempre. O sea que no hay una percepción clara de que estamos en una situación crítica que nos obliga a reconducir nuestros hábitos de consumo. Tenemos que ser conscientes de que esto va a costar y que tenemos que adoptar estrategias de formación y de difusión muy importantes a todos los niveles, sobre todo a nivel de la juventud, que es la que tiene que tomar las riendas de la sostenibilidad en el futuro, para que esta realidad, estos cambios de paradigma, puedan ser implantados y asumidos con total seguridad, responsabilidad y eficacia. Roger, te preguntan si crees que las nuevas generaciones que vienen con mucha más responsabilidad en los recursos, si crees que son que es solo la punta del iceberg. También venía que ver con eso, si veías como que había un interés. Sí, Marcelo. Correcto. Es que en ese sentido sí que yo estoy convencido y se percibe claramente que la juventud empieza a estar muy preocupada por el tema ambiental, el tema de la seguridad, el tema de la alimentación saludable, el tema de las actitudes responsables de cara a todo el problema ambiental y social que estamos ahora viviendo. No hay más que ver las manifestaciones que se vieron, por ejemplo, en la COP25 del año, a finales del 2019 en Madrid. No se llegó a ninguna conclusión por parte de los estamentos que estaban involucrados en la toma de decisiones y de compromisos, pero sin embargo hubo muchas manifestaciones de la juventud a favor del control del cambio climático y de frenar la pérdida de diversidad en los ecosistemas naturales. Eso demuestra que la juventud está hoy muy sensibilizada con esto y son los que realmente tienen que aportar su grano de arena a la hora de difundir este concepto de responsabilidad en toda la sociedad. Pero no solamente manifestarse, aquí la manifestación es algo importante. Una reflexión, Roger, y luego dejamos entrar un minuto a Marcos, que quiere entrar a hacer una pregunta. Porque aquí Abigail hacía una, no sé si lo has visto en el chat, Roger, que Abigail hacía una reflexión sobre que es un poco difícil hacer entender a los municipios que hagan una fuerte inversión en estos procesos, ya que los procesos de reciclaje y reutilización suelen ser económicamente elevados y dificultan, aumentan el coste. Y entonces, claro, pero también aumentan residuos y problemas ambientales. Así que Roger, y luego dejaremos Marcos, que está pidiendo a ver si puede hacer una pregunta, una reflexión directamente. Sí, sin duda. Es decir, la primera pregunta que han hecho de si la concentración, si sería bueno estar en las ciudades o no, o en el campo, lo que está clarísimo y es demostrado es que la ciudad compacta es la más eficiente de todas. La ciudad
dispersa es un desecho de recursos naturales, por lo que implica y por los servicios y por las necesidades que tenemos a día de hoy. Pequeñas repoblaciones de pequeños núcleos urbanos. Eso sí, porque donde no hay recursos habrá que apostar por la autosuficiencia. Y por tanto, de allí se derivarán pequeños núcleos autosuficientes que igual podrán intercambiar energía con otros pequeños municipios con unos únicos trazados como las líneas actuales que tenemos. Y esto vendrá vinculado con la democratización de la energía, donde pagaremos una cuota y tú te conectarás allí. En cuanto... Y esto es primero lo que decíais, segundo, lo que decíais ahora de que la gente joven, las nuevas generaciones están cada vez más concienciadas, pues es así. Pero es que para mí el trabajo más difícil es convencer a los inversores, a los promotores, que son, por lo general, gente que vienen de una herencia, de una manera de hacer que no tiene nada que ver con la que se hace ahora. Con lo cual, la masa donde está crítica, donde está el dinero, es muy difícil de convencer y solo, contradictoriamente, se convence a partir de ejemplos construidos. Y esto es lo difícil, ¿no? Tienes que poder hacer uno para enseñarlo, explicarlo y demás, ¿no? O sea, pero sortosamente, que la gente joven esté concienciada es una ayuda a los que estamos en medio, intentando convencer a los de arriba para que también nos empujen a la masa media a incentivar a los promotores y a los inversores para que lo hagan. Si se justifica la inversión, tienes muchos más puntos a favor que no. En este caso, este edificio para el Ayuntamiento de Sabadell será productor de euros. Con lo cual, y estos euros podrán ser reinvertidos en el propio municipio, en las propias políticas culturales, de escuelas, sociales, ambientales, y esto lo tenemos que ir viendo y tenemos que ir, una cuestión de divulgación, es información, hay un aspecto social de formación, pero hay un aspecto de comunicación muy importante. Y con esto creo que he respondido a las 3 preguntas que había, pero es algo que a nivel de formación y de comunicación se tiene que trabajar conjuntamente con ejemplos. Por tanto, tenemos que hacer ejemplos y tenemos que luchar. Y este ejemplo de Sabadell no ha sido nada fácil, porque como decíais anteriormente, vas en contracorriente, absolutamente, con todo. Con cualquier paso que haces, claro, esto ya es, ¿no? Esto es más caro, esto es más difícil, esto vale más. Y después cuando lo analizas, ves que, bueno, tampoco tanto, ¿no? Y después cuando profundizas más, ostras, tú, qué pasada, el beneficio que se saca, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo y grande y tenemos que seguir, pero bueno, es una cuestión de convencer a las masas, que ya está a nivel, hace 10 años, cuando hablábamos de la sostenibilidad y de construcciones con contenedores reciclados marítimos, nos miraban mal. El Ayuntamiento de Barcelona nos miraba mal. Dice, o sea, está súper bien, está muy bien, pero es que estamos años luz. Ahora el Ayuntamiento de Barcelona está convocando concursos. Nosotros que hemos quedado finalistas en el último de 40 viviendas con contenedores en vivienda dotacional. Pues ahora se está aplicando en la administración y esto es un motor de cambio. Por tanto, poco a poco vamos avanzando y vamos avanzando en la buena línea, pero es que es una máquina enorme que tiene que cambiar en muchos aspectos, ¿no? Y esto es en nuestra Europa, pero en cada continente son realidades distintas que hay que abordar y sortosamente pues esta visión transversal holística, ¿no? De globalización nos ayuda a mejorar con los retos de cada país que son completamente circunstancias sociales, económicas, ambientales diferentes, ¿no? O sea que... Vale. Marcos quería intervenir, creo que tienes el micrófono activado, o sea que puedes intervenir directamente. Sí, muchísimas gracias, dar las gracias a Roger por el fantástico proyecto y a Mauricio que nos conocemos de la UNIA. Un placer escucharte. Ya me parecía tú. Sí. ¿Dónde estás tú ahora? Estoy en Asturias, yo soy asturiano, Mauricio. Bueno, o sea, enlazo un poco con lo que estaba comentando Roger de los ejemplos y la verdad que es un ejemplo fantástico porque es un ejemplo en un edificio público y tenemos unos objetivos que tenemos que cumplir de rehabilitación de edificios públicos, que llevamos bastante retrasos en este país y igual que tenemos planes generales y planes de gestión de residuos,
los planes generales alineados con la sostenibilidad, los planes de residuos alineados también con la sostenibilidad de la economía circular, yo es una pregunta que planteo, que si conocéis algún municipio en España que plantee un plan, ya que estamos hablando de Project Management, un plan estratégico de gestión de activos, ¿no? Que si algún municipio se ha planteado que sus activos, que es el poseedor de más recursos inmobiliarios físicos en un municipio es el propio ayuntamiento o las entidades públicas, ¿no? Y si se han planteado alguna estrategia, un plan estratégico de gestión de activos alineados con la economía circular y con los objetivos de la Unión Europea de edificios de energía casi nula. Y si conocéis algún ejemplo, algún municipio que se haya lanzado a hacer algo que si una organización privada tuviera tantos activos físicos, pues lo tendría y estaría hasta certificado, ¿no? Con las 55.000. Pero no sé si conocéis algún municipio o diputación o comunidad autónoma que se haya planteado hacer esa estrategia, porque así tendría una hoja de ruta, cómo va a hacer sus intervenciones, los ahorros que va, todo esto que estamos hablando, y lo retroalimenta para ir mejorando y hacerlo cada vez mejor, ¿no? Su propia estrategia, ¿no? Si conocéis algún ejemplo aquí o fuera que se esté haciendo, ¿vale? A nivel de objetivos de desarrollo sostenible, lo podemos llegar a ver como primeros estudios en las diputaciones. En las diputaciones puedes encontrar manuales, sobre todo, el primer paso de esto es incidir en los concursos, en las licitaciones públicas, ¿no? Para empezar a definir estos objetivos estratégicos de sostenibilidad y de gestión de activos. El primer paso es inventariar diferentes municipios. O sea, yo, respondiendo a tu pregunta, yo veo partes de lo que estás mencionando en diferentes municipios, no completo en un solo municipio, con lo cual en diputaciones encuentras los objetivos que se van a desarrollar en las parques edificados de la edificación municipal y en términos de urbanísticos también, y se encuentran también los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que lidiar en estos concursos públicos. Esto ya está escrito, no sé si esto ya lo has visto, pero en diputaciones los puedes encontrar, y ya es un primer paso. Otros municipios están haciendo la revisión de todo el patrimonio local, sobre todo para detectar los consumos energéticos que tienen a nivel municipal para empezar el paso y el proceso de la democratización de la energía. Y esto está en un futuro más cercano que lejano, porque en este ejemplo mismo que hemos construido en edificio, que estamos construyendo en el edificio Jean Piaget, la voluntad es conectar este edificio con la urbanización inmediata que se va a hacer, la plaza, y además conectarlo con la escuela que está cercana. Y además, porque ahora, bueno, claro, ¿no? Los reales decretos van actualizando y empiezan a permitir el intercambio de energía entre diferentes edificios. Bueno, un poco se está atacando desde diferentes frentes, porque aunar todos los objetivos a nivel municipal es muy difícil, ¿no? Que todos vayan alineados. Es mi experiencia, lo que he visto yo, ¿eh? No sé si respondo. Sí, es un poco lo que yo también percibo en el entorno donde estoy, que se va como a reones, ¿no? Sí, tenemos que ir a ciudades nórdicas tipo Malmo, que son ejemplos brillantes de autosuficiencia, ¿no? Con energía, intercambio geotérmico a nivel de todo el municipio alimentado, ¿no? Con energías renovables, ¿no? Aquí en Barcelona. Y que se gestionan sus recursos. Sus recursos como si fueran tuyos, ¿no? A ver, pues lo planifico, cuál es el ciclo de vida que tiene esto, tal, los ahorros que... Tienes una planificación, que no llegue uno, llega un arreón y se para, llega otro... No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, allí en los projects tenemos mucho que decir. Hay una normativa que te puedes estar... O sea, esto no es una invención, esto es muy anglosajón también, hacer estas cosas, ¿no? Allí en los project managers tenemos mucho que decir, porque esto es gestión del patrimonio de un municipio. Y esta visión, ¿no? Económica, ambiental, social, de definición de objetivos, de análisis, ¿no? De valoración, de definición de objetivos, de culminación, de seguimiento, de mantenimiento. Esto es project management puro,
Es decir, que hay mucho trabajo que hacer desde el punto de vista de los project managers a nivel municipal. Después, cada especialista que desarrolle cada una de las áreas, pero ahora mismo los municipios necesitan de project management que lideren este cambio, como decía, ¿no? De sostenibilidad, economía circular y project management, porque hay que saber lidiar con ello y hay que saber empujar a los diferentes agentes para que esto suceda, que es muy importante. Necesitan de proyectos para que vayan empujando y no les dejen respirar, porque es que si no, se diluyen todas estas... Bueno, y a veces también sucede que por no tener inventariado no saben ni los recursos que tienen y que eso también es anticircular, ¿no? Porque si tú tienes un recurso y no lo aprovechas y haces otro nuevo teniendo otro que podía, pues no saben. Se hacen las cosas. Bueno, hay una transparencia, pues tampoco el ciudadano puede demandarlo porque desconoce todo lo que tiene su municipio, su diputación o su comunidad autónoma para ponerlo en valor. Y entonces, pues, bueno, dar esos pasos. Bueno, mira, si me permites abundar un poco en el tema, a mí lo que me preocupa no es la intencionalidad, porque la mayor parte de las grandes ciudades, las ciudades en general, tienen claras ideas de que tienen que adoptar acciones que vayan hacia la sostenibilidad. Entendía como un término que decía yo al principio que muchas veces es manipulado con una intencionalidad diferente al objetivo final. En Barcelona, por ejemplo, en Barcelona se están haciendo muchas cosas referentes a economía circular, referentes a gestión de recursos, referentes a optimización energética, mejoramiento de la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las herramientas o los instrumentos de la economía circular requieren de transversalidad y de multilateralidad a la hora de ponerlas en marcha. Es como un reloj. Un reloj tiene todas las piezas que han de funcionar sincronizadamente para dar la hora exacta. Si una pieza falla, pues el reloj no da la hora. Entonces, en las ciudades ocurre un poco lo mismo. Tomamos medidas para la movilidad, tomamos medidas para la gestión del tráfico, para la gestión de residuos, pero si no actuamos en todas las facetas que nos llevan de una manera holística a la aplicación de los principios y fundamentos de la circularidad para alcanzar la sostenibilidad, no vamos a conseguir, vamos a ir tapando agujeros, pero no vamos a perder de vista el objetivo final. Y esto es lo que preocupa en estos momentos, esa falta de transversalidad y de multilateralidad a la hora de tomar decisiones y compromisos a la cual aludí durante mi exposición. Esto es como si en un gran edificio de una corporación, el que gestiona ese recurso, el que lleva la basura o el que lleva la limpieza, cada uno va a su bola. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Si fuera, pues sería un desastre, ¿no? Bueno, funcionaría, porque todo funcionaría, ¿no? Pero no de la forma más óptima. Y entonces, pues, va un poco lo que... Aquí Jordi hace un apunte que dice, bueno, que hay una oportunidad próxima en rehabilitación sostenible, que toda debería ser con esos criterios, y en un libro blanco de obligado a cumplimiento y que más ante la expectativa de flujo de fondos para este tipo de rehabilitación, ¿no? Y que propone que, digamos, unir fuerzas entre las asociaciones que nos dedicamos a Project Management, Facility, asociaciones, digamos, profesionales. Y luego Enric también hace un comentario, leo, la sostenibilidad lleva implícita la viabilidad económica. Luego creo que debemos quitar a todos nuestros interlocutores la idea de que los edificios sostenibles son caros. ¿Por qué justificar tanto la recuperación de la inversión? ¿No sería mejor estrategia del sector compararse con los costes de la no sostenibilidad? Queremos sostenibilidad, luego el coste será el que salga y debe gestionarse sin necesidad de recortar en el objetivo sostenible. El recorte debería estar en el uso de recursos, o sea, en el uso más óptimo de los recursos. Estamos, bueno, ya nos hemos pasado el tiempo, pero veo que estamos en el debate, o sea que si queréis seguimos, o sea... Sí. Vale, os he leído esto, ¿vale? Sí, y en la economía de recursos y sobre todo en no dejar un lastre a futuro. La sostenibilidad tiene que generar beneficio a futuro, es decir, claro que sí, estoy de acuerdo con Enric de que hay que valorar los beneficios o los no beneficios de no hacerlo, pero además de valorar los beneficios de no hacerlo, hay que valorarlos y si además
si se dirige bien la sostenibilidad es productora de recursos, es aprovechadora de recursos y es generadora de beneficio, generadora de negocio. Da dinero. La sostenibilidad bien llevada. La economía circular está generando nuevos puestos de trabajo y nuevas maneras de hacer y está virando el sector hacia otra economía. O sea, quien no vea esto, pues bueno, no hace falta, que no es alguien para liderar esto, pero lo que faltan son líderes. Líderes que lo tengan claro y convencidos, porque la transversalidad es buena hasta cierto punto, pero al final requiere de alguien que se lo crea y que lo lidere y que lo lleve adelante por encima de todas las adversidades que van sucediendo, porque si no, a la más mínima, esto se diluye. Con lo cual, estoy de acuerdo que es concienciación, pero también falta liderazgo y definición claro de un modelo a seguir. Porque el modelo de los 80 lo tenemos muy claro de expansión, pero el modelo de retroceso, de control de recursos, yo aún no lo veo, ni urbanísticamente, más en edificación, pero no urbanísticamente, que es el motor de inicio de todo el resto del sector urbanístico y de edificación. Y esto no está tan claro. El urbanismo la sostenibilidad empieza desde el urbanismo, desde las primicias. Fijaros en los problemas que teníamos en Jean Piaget. No podíamos hacer el atrio, que es un espacio tampón, que era la base de nuestro proyecto. Tuvimos que modificarlo, cambiar el plan especial y después las servitudes aeronáuticas, que no podíamos, las chimeneas solares, no las podíamos poner porque las servitudes aeronáuticas, pues, ostras, Dios, es que es el modelo que es obsoleto. Hace falta un cambio de modelo radical, como se hizo en los 70, en los 80, que ha servido, para bien o para mal, pero ha servido, ¿no?, de guión, de patrón, para desarrollarlo en los próximos años. Y esto es lo que hace falta. Es un debate para redactar concreciones a seguir, porque si no, al final se acaban todo en debates. Pero realmente gente que aplique, pues cuesta. No, y aparte, a ver, nombrabas la palabra concienciación y yo creo que, vale, hablamos de concienciación y estamos hablando de ideales y de temas macro, pero ¿cómo sumamos o cómo se entiende esa concienciación cuando vamos todos desesperados detrás de la tecnología reservando el último móvil y cuando tenemos el anterior que no tiene ni un año? Cuando vamos, digamos, consumiendo como si todo fuera de usar y tirar, cuando incluso a nivel de la moda es casi de usar y tirar en cada temporada. O sea, hablamos en términos, digamos, macro, pero miremos también un poco nuestra cotidianidad. Mauricio comentaba el tema de, por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de los residuos que hay a nivel de alimentación. O sea, es verdad, pero también estamos metidos en una vorágine de que queremos tenerlo todo y es todo de usar y tirar. Y eso, o sea, y la obsolescencia programada, pero claro, todo usar y tirar no puede ser. Y ya, si hablamos de usar y tirar edificios, es que es una vergüenza. Claro, es que totalmente de acuerdo. Y en el consumo, ¿no? 3/4 de lo mismo. El consumo tiene que ser responsable. Mientras te sirvan, bueno, no sé vosotros, pero yo cada semana lleno bolsas de envases por mucho que no quiera. O sea, mira, Rosa hace un comentario aquí que dice, una cosa muy sencilla que podrían hacer aquí en Barcelona sería explicarnos que todo el esfuerzo que hacemos de separar residuos, que nos explicaran qué se consigue con ese esfuerzo. Bueno, escuelas. Formación en las escuelas. Sí. No, y en todo esto, si me permitís, hay algo muy importante, yo lo dije también a lo largo de mi exposición. La base está en el reset. Tenemos que resetearnos todos, tenemos que reinventar. Sí, sí. Ya está. Y ahí está el kit de la cuestión. Y eso no es fácil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es que es en todos los aspectos, ¿no? Desde el momento en que te venden algo que no es a granel, es que son las políticas de consumo que te lo tienen que vender a granel y si no, no es. ¿No? Claro. Como antes que llevábamos los envases y te entregabas el viejo y te daban el nuevo, el sifón, lo de toda la vida, la leche, sí, todas te vas a los pueblos y bueno, aún tienen su
su fresquera y donde almacenar o donde reciclar los pequeños cartones que algunos se quemaban y no salían de las casas, ¿no? Y estas glorias, ¿no? Pues que realmente te fijas en las personas mayores y realmente son una fuente de reutilización y de economía circular que hay que seguir mirando, igual que las leches, los tetrabricks. Es que tiene que cambiar la venta. Eso es política pura. Pues esto, bueno, ya nos hemos pasado un poquito ya del tiempo. No sé si Jordi quieres hacer algún comentario. Jordi Seguro, que es el presidente de nuestra asociación, si quieres hacer algún comentario para cerrar la jornada. No, el comentario es que yo creo que estamos embalados y estaríamos aquí hasta no sé qué hora, ¿no? O sea, creo que es un tema muy interesante que además es muy poliédrico porque nos lleva a un cambio de pensamiento y seguramente de modelo, con lo cual es verdad algunas de los comentarios que han habido de que hay que ir haciendo aportaciones graduales y presionar a todos estos centros de decisión que pueden introducir nuevas políticas. Y en lo que a nosotros nos confiere, yo creo que siendo un tema que genera tanto interés, deberíamos profundizar un poco más desde la asociación en dar un poco de luz sobre lo que podemos ir haciendo a poca escala, o sea, digamos lo que podríamos intervenir. Creo que lo que se ha planteado de romper el tabú del coste, y una de las diapositivas que ha pasado este ejemplo de Jean Piaget, de Rouget, creo que es muy importante. Es decir, no únicamente el coste directo, sino el coste de amortización, etcétera, etcétera. Y por otro lado, si estáis de acuerdo, pues invitaros a participar a los próximos debates que irán también en esta línea, directa o indirectamente. Y vamos a hacer una campaña con otras asociaciones, por esto también os pedimos apoyo en todo esto, para introducir este debate de cara a los procesos de rehabilitación próxima que va a haber, y que no sea pues como siempre. O sea, no aprendemos nada y volvemos a rehabilitar poniendo los aluminios y estas cosas, ¿no? Pudiendo hacer otras cosas y realmente reflexionar. Únicamente quería decir esto y agradecer a todos y que realmente nos abre una puerta para posibles próximas intervenciones. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de todo este debate tan interesante, porque la verdad es que habéis estado aquí todos muy interesados y muy presentes. Bueno, se está grabando, os pasaremos el enlace a todos los que nos hubierais dejado vuestro email, o sea, os pasaremos el enlace cuando lo hayamos subido al canal de YouTube, por si se os ha perdido alguna idea o alguna referencia, y así lo podéis volver a escuchar. Pues, y os convocamos a las próximas sesiones, os iremos avisando y esperamos vernos otra vez pronto. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros como organizadores. Tengo que decir que ha sido un placer poder compartir con mucho entusiasmo y con mucha motivación un tema que para mí siempre ha sido apasionante y que tenemos que seguir difundiendo y empujando con todo nuestro esfuerzo y con toda nuestra ilusión. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós, gracias a todos. Gracias.